Bien, empezamos con el curso del lenguaje CSS. Y bien, continuando a partir de pues el trabajo previamente desarrollado o en el código donde nos hemos quedado en la anterior clase, bien, vamos a reutilizar este código bien, de aquí. Y bien, empecemos sobre el tema. CSS, si recordamos, es un lenguaje pues que nos permite desarrollar o aplicar o estilizar, mejor dicho, la parte visual de nuestra página web, es decir, poder agregar propiedades o atributos a cada componente. Ahora bien, ¿cómo es que podemos aplicar o cómo es que podemos empezar a trabajar con CSS en este documento, en este fichero? Si recordamos en el anterior video, podíamos trabajar con CSS de tres modos o de tres formas. Sin embargo, aquí vamos a empezar de la más directa o la más sencilla, por decirlo así. Entonces bien, empecemos. Para poder crear un elemento, o mejor dicho, para poder utilizar un elemento, solamente tenemos que crear una propiedad llamada style, así muy parecida como cuando pusimos type o placeholder. Por ejemplo, si aquí colocamos un componente h1 llamado por ejemplo título, entonces podríamos utilizar esta propiedad style igual a, y bien, aquí es donde empezamos ya con los estilos de CSS. Por ejemplo, en este caso si queremos agregarle un color, solamente utilizamos la propiedad color, y en este caso pues igual a un color que queramos agregarle, que por ejemplo podríamos agregarle color brown, ¿de acuerdo? También podríamos agregarle un tamaño de letra con la propiedad font size, y vamos a agregarle pues 50 píxeles. Bien, si guardamos esto, como podemos ver, aquí ahora tenemos el cambio, podemos observar el respectivo componente creado. Bien, por ejemplo, si ahora, por ejemplo, vamos a editar esta etiqueta, el body, ¿de acuerdo? Utilizamos la propiedad style para poder llamar a un atributo y personalizar esta etiqueta. Para eso lo que vamos a hacer es darle un color al fondo de nuestra página web. Para ello utilizamos la propiedad background color concretamente, y aquí vamos a agregarle, por ejemplo, en este caso, un color oscuro, ¿de acuerdo? Y si guardamos, vemos el respectivo cambio. Claro que la letra pues aparece en un color oscuro y no se puede observar. A ver, entonces, ¿cómo arreglamos eso? Por ejemplo, si yo agrego aquí el término, o bueno, la propiedad de style, un color color white, ¿de acuerdo? Y si guardamos, podemos ver que el título en este caso pues cambia de color, sería lo único, puesto que lo demás como tal no, bueno, es un componente aparte, ¿de acuerdo? Ahora bien, podemos hablar también de más propiedades. Por ejemplo, podemos hablar de los márgenes. Por ejemplo, vamos a hacer un párrafo, ¿de acuerdo? Si yo creo un párrafo de 15 palabras, por ejemplo, podemos agregarle la siguiente propiedad. Por ejemplo, vamos a ver primero esto en nuestra página web. Si le damos a guardar, observamos esto. Pero ahora bien, si yo quiero agregarle un espaciado interno, entonces podemos hacer el siguiente atributo llamado padding, y a través de esto especificamos el margen interior que va a tener. Por ejemplo, vamos a agregarle un margen de 5 píxeles. Entonces, como pueden ver, esto empieza a distanciarse o a tener un margen de, bueno, específicamente 5 píxeles. Si aumentamos esta cantidad, precisamente vemos que va cambiando. Bien, ahora, si queremos agregarle concretamente tal vez un margen hacia arriba, también podemos utilizar la propiedad llamada margin top, ¿de acuerdo? Y aquí establecemos precisamente la cantidad de píxeles en que va a consistir este margen. Por ejemplo, vamos a ponerle un espaciado de 30, o mejor de un poco más, de 50 píxeles. Entonces, si hacemos esto, como vemos, se va pues distanciando 50 píxeles de el componente de arriba.
Si recuerdan, en este caso tenía un salto a líneas y lo eliminamos para que pueda verse mejor. Entonces así podemos ver ese distanciamiento. Lo mismo podemos hacer, a ver, aquí vamos a crear otro componente, ¿de acuerdo? Sin embargo, el margen hacia arriba claramente no es el único margen que podemos aplicar. Por ejemplo, aquí vamos a poner palabra de prueba, ¿de acuerdo? Y ahora bien, vamos a observar otros tipos de márgenes que se pueden aplicar. En este caso sí, yo aplico ahora un margen hacia unos lados, por ejemplo en este caso margin left, por ejemplo un distanciamiento de 60 píxeles. A ver, sí, entonces pues empieza, a ver, vamos a retirar, a ver, claro, vamos a cambiarle el color, no se puede observar. Bien, ahora sí. Por ejemplo, vamos a volver a observar el cambio, y como podemos observar, esto naturalmente suele estar pegado hacia uno de los lados. Sin embargo, si le agregamos el margen que habíamos creado previamente, entonces podemos observar la diferencia con respecto a uno de los lados. Por ejemplo, si aumento este margen a, por ejemplo, 80 píxeles, vemos que se va distanciando. Ahora bien, también podemos agregarle, a ver, vamos a agregarle aquí arriba, ¿de acuerdo? Vamos a poner un H3, ¿de acuerdo? Vamos a ponerle pues un texto aleatorio de 5 palabras. Ahora bien, podemos aquí también ponerle otro tipo de margen, ¿de acuerdo? En este caso quiero ponerle un margen hacia abajo. Entonces, ¿cómo sería eso? Pues sería un margin down, ¿de acuerdo? Bien. Bien. Aquí un margin, ¿de acuerdo? Un margin bottom. Y en este caso, pues un distanciamiento de, vamos a ponerle 50 píxeles también. Claro, aquí debemos ponerle también de acuerdo, vamos a ponerlo en color blanco para que pueda diferenciarse del fondo negro. Como pueden ver, aquí tengo ese texto, y vemos que pues con respecto a los elementos o componentes inferiores se distancia en 50 píxeles. Ahora bien, más allá de los márgenes que podamos aplicar, también podemos utilizar otras propiedades. Por ejemplo, vamos ahora a estilizar los botones. En este caso tengo un botón y ese botón se va a llamar pues un evento simple. Vamos a suponer que se llama, o no, mejor aún, vamos a estilizar este formulario que tenemos aquí, enviar datos. Ahora bien, ¿cómo hago eso? En el caso del botón, por ejemplo, lo que queremos tal vez es darle un mayor ancho o una mayor, digamos, altura, o un padding. Entonces, bien, ¿cómo hacemos eso? Primero vamos a agregarle un padding para que se pueda apreciar esto de pues 10 píxeles, supongamos. Como vemos, digamos, los márgenes del botón se van ampliando, ¿de acuerdo? En 10 píxeles. Ahora bien, ¿qué pasa si, por ejemplo, queremos agregarle un color de fondo? ¿De acuerdo? A ver, un color de fondo, por ejemplo, un rojo. Entonces, si hacemos esto, vemos que va cambiando el color. Ahora, por ejemplo, para terminar de editar esto, vamos a agregarle un color de letra. Y como vemos, sucede eso. Así es como podemos estilizar estos botones. Ahora, ¿qué pasa si quiero agregarle un margen superior? Simplemente le ponemos un margin top, ¿de acuerdo? Un
margin top de, en este caso, por ejemplo, 15 píxeles. Como vemos, se va distanciando, así va tomando un poco de forma o de estética. Ahora bien, este input, por ejemplo, claro, podemos agregarle algunos márgenes para que se pueda observar bien. Si le agregamos un margen hacia, en este caso, dado que estoy tratando acerca de el primer input, entonces podría utilizar un margen hacia abajo, ¿de acuerdo? Un margin bottom de 20 píxeles, por ejemplo. Entonces, a ver, esto aquí está repetido esto, y como se puede observar, empezamos a distanciar ambos inputs. Bien, ahora qué pasa si por ejemplo queremos cambiar el fondo, tal vez digamos a un fondo, por ejemplo de tipo imagen. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Volvemos aquí, por ejemplo en este caso estaba editando la etiqueta body, entonces simplemente cambiaremos por un background, ¿de acuerdo? Image, ¿de acuerdo? Y en este caso, por ejemplo, voy a utilizar una imagen de internet, entonces lo primero que hago es poner esta etiqueta aquí, URL, y aquí va a ir la dirección de la imagen. En este caso voy a usar una imagen del navegador. Voy a utilizar por ejemplo esta imagen de aquí, en este, sí, ¿de acuerdo? Y ahora bien, voy a copiar la dirección de imagen y lo voy a copiar. Y ahora bien, vamos a ver cómo se ve esto. En algunas direcciones pueden resultar algo largas, podría decirse, y como vemos cambia. Sin embargo, esto no se puede visualizar correctamente. Entonces, bien, ¿cómo hacemos? O bien, esto lo dejaremos ya para cuando empecemos a hablar de aplicar el CSS de otra manera. Entonces, bien, vamos a regresar al estilo oscuro que habíamos definido antes, ¿de acuerdo? Y bien, entonces podemos empezar a ver algunas etiquetas. Ahora bien, vamos a hablar acerca de la otra forma de utilizar CSS en este documento, y para ello vamos a utilizar, aquí vamos, si recuerdan en el anterior video hablamos acerca de aplicar estilos utilizando estas etiquetas style. Sin embargo, en el anterior video las apliqué en la parte del header, ¿de acuerdo? Pero al final resulta lo mismo, solo que hay ciertas partes que se cargarán antes que los estilos. Por eso es que es recomendable poner los estilos en la cabecera. De esa forma así se visualizará el contenido correctamente. Bueno, y puesto que primero se cargarán los estilos y luego los componentes, entonces podemos asegurarnos de que a la primera carga que la página esté pues ya descargada completamente para visualizar, entonces los estilos ya estarán disponibles. Bien, ahora ¿cómo empezamos a editar CSS desde aquí? Resulta que aquí ya es necesario hablar de unos términos. En este caso estaríamos hablando acerca de los selectores, los identificadores y las clases. Bien, por ejemplo, ¿a qué nos referimos? Si yo quiero editar este título de aquí, ¿de acuerdo? Este de aquí, bueno, ahorita no está en color negro, como se puede ver. ¿Qué pasa? Si yo quiero editarlo aquí, lo que tengo que hacer es ponerle alguna forma de, bueno, un selector, con el cual pueda después referenciarlo para aplicar los respectivos estilos. Por ejemplo, en este caso tenemos, digamos, tres tipos de selectores. Los selectores por tipo de componente, por ejemplo, en este caso tengo componentes H1, tengo 1, 2, estos dos. Ahora bien, ¿qué pasa si yo los llamo de forma general? Es decir, para todo H1 sucede que vamos a aplicar estos estilos. Por ejemplo, vamos a leerle un color green, ¿de acuerdo? Entonces, bien, guardamos, y como pueden ver, a ambos componentes se les aplicó este estilo. Ahora, por ejemplo, si yo creo un nuevo componente
H1 por aquí abajo, llamado pues título 2, vamos a ponerle. ¿Qué pasa? Que se crea, pero dado que hemos llamado de forma general a todos los componentes que sean de este tipo, es decir H1, entonces se le aplica este estilo de forma automática. Ahora bien, por ejemplo, si yo aparte a estos elementos de, a ver, por ejemplo, a los párrafos que están aquí, vamos a crear un nuevo párrafo. Ahora vamos a ponerle un texto de 14 palabras, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que a todos los P, vamos a todos los componentes que tengan la etiqueta P, vamos a aplicarle un estilo como el siguiente. A ver, vamos a agregarle un tamaño de letra, font size de, por ejemplo, 15 píxeles. Y, por ejemplo, ahora si quiero poner otro atributo, lo que tengo que hacer es primero terminar el primer atributo que estoy haciendo, que en este caso sería font size. Finaliza con un punto y coma y paso a otra propiedad. En este caso agregamos un nuevo color. Y como pueden ver, este estilo se aplica a todos los componentes P que hayan en el archivo. Y sucede esto. Ahora bien, sí podemos llamar a cada componente. Por ejemplo, si queríamos a las listas, vamos a crear una lista por aquí. De acuerdo, vamos a agregar un componente, en este caso vamos a poner un término 1. Ahora bien, voy a copiar eso en cada uno. A ver, vamos a ponerle 2 y aquí vamos a ponerle 3. Y ahora, si yo quiero referenciar precisamente a todas las etiquetas de ley, y por ejemplo quiero cambiarles el estilo a, vamos a ponerle un background color de, por ejemplo, un amarillo. ¿De acuerdo? Entonces ahora, si yo guardo, como pueden ver, a cada elemento se le ha aplicado un fondo amarillo. Bueno, este fondo solamente se aplica en la extensión de estos elementos, no va a pasar a los elementos de abajo o los de arriba, solamente se aplica al área que ocupen estos elementos, estos subcomponentes. Y ahora bien, esta sería la forma de tratar de estilizar de forma general. Pero ahora también disponemos de otro concepto llamado el identificador. El identificador precisamente, vamos a borrar esto de aquí. De acuerdo, vamos a guardar. Y bien, el identificador precisamente nos permite seleccionar componentes de manera específica y sin tener que también involucrar otros componentes que sean del mismo tipo. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero aplicar un estilo solamente a este componente de aquí, a este LI, y no afectar al resto? Entonces lo que hago es aplicar un identificador. En este caso, el identificador puede tener cualquier nombre. Por ejemplo, yo le voy a poner elemento, así se va a llamar. Y ahora bien, en este caso, ¿cómo hago para llamar ese identificador? Ya no es tan sencillo como poner simplemente, por ejemplo, ahora vamos a quitarle la mayúscula. ¿De acuerdo? Bien, ya no es tan simple como ponerle elemento y empezar a editarlo, no. En el caso de los identificadores tenemos que agregar un carácter extra al inicio. En este caso ese carácter es el signo este de aquí, el numeral. Si es que así lo llamamos aquí en mi país. Y una vez que pongo el numeral, ahora sí puedo poner el nombre en este caso del identificador, que en este caso es elemento. Y ahora sí podemos empezar a editar este elemento en específico. Por ejemplo, vamos a ponerle un color amarillo. Y vamos a ponerle un font size, es decir, un tamaño de letra de 20 píxeles, punto y coma. Voy a agregar otra propiedad, que en este caso puede ser, por ejemplo, un padding de, 30 píxeles. Y guardamos, y como vemos solamente se aplica a este de aquí. Mientras que los otros, como no les apliqué ningún estilo ni les puse un color blanco, son de color negro y por eso no se pueden diferenciar. No se puede diferenciar del fondo de negro. Entonces de esta manera podemos afectar a un componente en específico. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, quiero afectar este de aquí? Quiero utilizar otro
identificador, le voy a poner un nombre como objeto, vamos a ponerle. ¿De acuerdo? Ya. Bien, objeto. Ahora bien, quiero referenciar a precisamente a este componente en específico. Entonces, como de nuevo, si estoy trabajando con numerales, utilizo el carácter numeral y luego el nombre del identificador, de acuerdo, que en este caso era objeto, y procedemos ahora sí a manipular sus propiedades. Por ejemplo, yo quiero utilizar el atributo de, pues de nuevo, un tamaño de letra simple, de acuerdo, de 5 píxeles, y quiero ponerle un margen hacia abajo, por ejemplo, de acuerdo, hacia abajo de 60 píxeles y un color, por ejemplo, rojo, y ya está. De esa manera podemos aguardar las propiedades. Un momento, objeto, a ver. Pues un tamaño de 5 píxeles, se ve como si fuera como si me estuvieran corrigiendo o algo. Vamos a darle un tamaño más grande, de 30 píxeles por ejemplo. Y ahora sí, como pueden ver, he editado solamente este elemento en específico sin tener que tocar este otro componente de aquí abajo, que de seguro está por aquí, si son de que está en color oscuro. Y como pueden ver, así es como podemos afectar componentes en específico. Y ahora bien, también tenemos otro concepto, que son las clases. Las clases también son, es algo similar a los identificadores, y a su vez también a cuando llamamos componentes en general, es decir, cuando llamamos, por ejemplo, a todos los h1 y le agregamos una propiedad. Sin embargo, las clases, digamos, nos permiten definir ciertas características para cierto grupo de componentes. O sea, por eso tiene un carácter algo, digamos, relacionado con conjuntos. Por ejemplo, en el caso de identificador, esto es válido única y exclusivamente para un componente, no se puede aplicar a más de uno. Sin embargo, con las clases sí podemos aplicar propiedades para ciertos elementos en específico. Algo así como un identificador, pero para todo un grupo, para más de uno. Entonces, bien, ¿cómo hacemos eso? Vamos a verlo aquí con el ejemplo. Si yo quiero llamar a estos, vamos a borrar por ejemplo los identificadores y vamos a empezar a trabajar con las clases, ¿de acuerdo? Vamos a borrar estos de aquí. Bien, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo quiero llamar solamente a estos dos LI de aquí? Entonces, lo que voy a hacer es agregarle una clase, que se escribe de esta manera, class. Y ahora bien, yo voy a agregarle como clase un término llamado, pues, listas. ¿De acuerdo? Y también a este de aquí. También se va a llamar listas. Sin embargo, a este de aquí no se lo voy a aplicar. Y además, no solamente a estos elementos, sino que lo voy a aplicar, por ejemplo, a este título de aquí, este que dice mi formulario. Entonces, si yo le agrego este término, listas, y voy a borrar este estilo de aquí para poder personalizar eso. Y además, por ejemplo, vamos a agregar a este elemento de aquí. Le vamos a dar un class y listas. Bien, ahora ¿cómo puedo hacer para referenciar las listas en código CSS? Así como los identificadores tienen un carácter especial para llamarlos, que era el numeral, en el caso de las clases utilizamos el punto. De esta manera podemos llamar a una clase en específico. En este caso se llama listas. Y bien, y así es como llamamos a un grupo de componentes en específico. En este caso quiero agregarles los siguientes estilos: un color blue, color blue, un tamaño de letra de 20 píxeles, ¿de acuerdo? Un padding de, por ejemplo, 30 píxeles. Bien, guardamos, y como podemos ver, esto se aplicó solamente a los elementos marcados con esa clase, a este título, a estos dos componentes. Sin embargo, a este que está en medio no se le ha aplicado, y luego a este título.
Entonces es de ese modo que podemos llamar a todo un grupo de componentes y aplicarle propiedades específicas para cada componente. Ahora bien, vamos a ver la última forma de poder trabajar con estilos CSS, que ya sería pues utilizando ficheros externos a este documento. Bien, vamos a borrar por ejemplo esto de... Bueno, vamos a conservarlo. Bien, ahora ¿cómo hacemos para trabajar con archivos CSS como ficheros externos? Entonces, en este caso lo que tenemos que hacer es crear. En este caso creamos este archivo CSS en el primer video. No, disculpen, en el video anterior. Pero voy a eliminarlo por ejemplo. Y sí, vamos a moverlo. Voy a crear uno de nuevo. Se va a llamar estilos CSS. Y ahora bien, aquí vamos a empezar a trabajar solamente con código CSS. Por ejemplo, yo si recordamos tenía este identificador llamado objeto que trabaja con esto de, bueno, este título de aquí. Entonces, ¿cómo hago? Si recordamos lo llamaba con numeral, o sea, en este caso se llama objeto y listo. Por ejemplo, yo voy a agregarle ahora un color, por ejemplo verde. Y ahora bien, ¿cómo hago para poder llevar esto al fichero? Lo que hacemos es importarlo de la siguiente forma. Siempre que queramos importar uno o más archivos CSS, lo que tenemos que utilizar es esta etiqueta lin. Con lin nos sirve para llamar o para importar estos CSS. Ahora, ¿qué debemos poner? Aquí en href indicamos la dirección del archivo CSS que puede estar ubicado o alojado localmente, como, bueno, en mi caso, aquí, o como también podemos importar un fichero desde internet, así como cuando importamos imágenes directamente desde internet. Entonces, bien, ¿cómo importamos? Recordemos, bueno, utilizo un punto y aquí escribimos cómo se llama el archivo, que es estilo CSS. Y bien, de esta manera lo hemos importado, así que solamente le damos a control S para guardar. De acuerdo, y por aquí, por ejemplo, no trabajamos el código CSS aquí en el fichero, sino que lo importamos desde un archivo externo. Y bien, de esta manera podemos también hacer todo lo que hacíamos aquí. Vamos a volver a utilizar esta clase llamada listas. A ver, ya tengo este objeto. Bien, si recordamos, para llamar una clase utilizamos un punto y luego el nombre de las listas. Ahora, por ejemplo, quiero agregarles esos componentes que los he marcado con esta clase llamada listas, agregarles simplemente un color, porque me parece que no todos se pueden visualizar. Vamos a agregarle un color blanco para que contraste con el fondo negro. Un tamaño de letra de 20 píxeles, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y un padding de 30 píxeles. Bien, damos a repetir estos dos puntos, le damos a guardar y como podemos ver se aplica a todos los elementos. Ahora bien, estas son las formas de trabajar con CSS. Sin embargo, aparte de esto tenemos que también hablar acerca de otro tipo de concepto que viene a estar relacionado con eventos, por decirlo de algún modo. Es decir, el comportamiento de este componente si es que yo paso el mouse por este componente. O qué pasa si, por ejemplo, claro, si yo utilizo o pongo el mouse sobre este componente, cómo puede o qué comportamiento va a tener precisamente para la redundancia, este componente. Eso lo hacemos de la siguiente forma. En este caso se llamaría, ahora yo le voy a asignar la siguiente propiedad. Vamos a hacer algo bastante simple, vamos a cambiarle el color. Así que hacemos eso y listo. A ver, ahora si queremos hacer algo en específico, cuando pongamos el botón sobre el componente, yo le voy a decir que cambie el color a ver, un background color, de acuerdo, background color,
y a amarillo, por ejemplo. ¿De acuerdo? Bien, guardamos. Y ahora, ¿qué pasa si yo pongo el mouse sobre este botón? Que inmediatamente cambia. Como pueden ver, cada vez que ponemos el mouse sobre este botón cambia de color. Entonces esto se lo podemos aplicar a casi cualquier componente. Sin embargo, es importante aclarar que no podemos agregar cualquier propiedad. Tienen que ser, bueno, ciertas propiedades en específico, o al menos no funcionaría bien con ciertas propiedades. Ahora bien, bueno, bueno, eso sería con respecto a